Saulo de Tarso, más conocido como apóstol Pablo, nació alrededor del año 5 o 10 después de Cristo en Tarso, la capital de la actual provincia romana de Cilicia, en Turquía. Saulo vino de una familia judía, más específicamente de la tribu de Benjamín. En su juventud, fue un fuerte perseguidor del cristianismo. Sin embargo, una aparición milagrosa de Jesús provocó una transformación radical en su vida, convirtiéndolo en el más ardiente propagador del cristianismo. Él difundió el mensaje de Jesús más allá del pueblo judío, viajando como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y también escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Hoy, estaremos hablando de la muerte del apóstol Pablo. Pero antes de centrarte en este tema, te invito a que disfrutes de este vídeo para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Si eres nuevo aquí, te invito a unirte al canal. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de que Dios no hace acepción de personas y que Él elige lo que es vergonzoso y despreciado en el mundo para confundir lo sabio y lo entendido. En sus inicios, el apóstol Pablo era un fariseo que estudió las enseñanzas de Gamaliel, convirtiéndose así en un hombre celoso de la ley judía y un ferviente perseguidor del cristianismo. Su aparición en la escena bíblica ocurrió durante la muerte de Esteban, como se registra en Hechos, capítulo 7, versículo 58, que dice que mientras Esteban era apedreado, sus vestiduras fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo devastó la iglesia, arrestando hombres y mujeres y poniéndolos en prisión. En Hechos, capítulo 8, se informa que Saulo iba a Damasco para perseguir a los cristianos, pero en el camino, Jesús apareció y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Y Jesús respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo se estremeció y tembló y preguntó a Jesús qué debía hacer. Jesús le dijo que se pusiera de pie, que entrara en la ciudad y que se le dijera lo que debía hacer. Entonces Saulo se levantó, pero estaba ciego y no comía ni bebía durante 3 días. Sin embargo, Dios estaba a punto de actuar maravillosamente en la vida de Saulo, porque había un discípulo de Jesús llamado Ananías. Por revelación de Jesús, Ananías fue al lugar donde Saulo estaba orando, y instantáneamente, Saulo recuperó la vista y quedó lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló a Ananías, él dijo que le mostraría a Saulo cuánto necesitaba sufrir a causa de su nombre. Aquí comenzó la carrera del apóstol Pablo. En Gálatas, capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo narra que pasó un periodo de 3 años en Arabia, siendo instruido por el mismo Jesucristo. Después de esos 3 años, regresó a Jerusalén. Los esfuerzos del apóstol Pablo para difundir el Evangelio de Jesucristo fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él al establecimiento de los fundamentos de la doctrina cristiana y de las prácticas. Toda Asia y Europa fueron llenadas por el Evangelio a través del apóstol Pablo. Él fue el único en la historia de la redención responsable por la diseminación inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentilicio. El amor de Cristo había dominado al apóstol Pablo, como él mismo testificó, siendo la causa de su dedicación y trabajo arduo por el Evangelio, como vemos en Hechos, capítulo 20, versículo 24, pero en nada tengo mi vida por preciosa, contando que cumpla con alegría mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este verso nos muestra a un hombre dominado por el amor de Cristo. La experiencia de salvación que tuvo y el hecho de ser objeto del amor y de la gracia del Hijo de Dios fueron el motor de su dedicación absoluta a la causa del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo pasó por muchos sufrimientos y necesidades. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11, él dijo: Hasta esta hora, padecemos hambre, y sed, y desnudez, y somos abofeteados, y no tenemos posada cierta. Y nos afanamos, trabajando con nuestras propias manos, siendo injuriados, bendecimos, siendo perseguidos, sufrimos, siendo blasfemados, rogamos. Sin embargo, las enfermedades tampoco fueron ajenas al apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 9, dijo: Y para que no me exaltase por la excelencia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, a saber, un mensajero de Satanás que me abofeteara, para que no me exalte. Sobre el cual recé 3 veces al Señor para que se apartara de mí,
Y me dijo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en debilidad. De buena voluntad me gloriaré en mis flaquezas, para que habite en mí el poder de Cristo. Esta espina en la carne del apóstol Pablo se cree que ha sido una enfermedad en sus ojos. En Gálatas, el apóstol Pablo habló de una enfermedad que estaba relacionada con él, y el texto bíblico dice, y no desechasteis ni menospreciasteis al enfermo, sino que lo recibisteis como un ángel de Dios, como Jesucristo mismo. Esto muestra el amor que los hermanos en la iglesia de Gálatas tenían por el apóstol Pablo. El texto bíblico también dice que, de ser posible, se habrían sacado los ojos para dárselos. Ellos deseaban compartir su aflicción y ayudarlo de todas las maneras posibles. A pesar de todas estas aflicciones, el apóstol Pablo continuó su carrera y realizó 3 grandes viajes evangelísticos por toda Asia Menor, Macedonia y Grecia. Al final del ministerio del apóstol Pablo, hubo una profecía sobre cómo serían sus últimos días. En Hechos, capítulo 21, versículos 10 a 13, un profeta llamado Agabo bajó de Judea para ver a Pablo. Él tomó el cinto de Pablo, ató sus propios pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, así harán los judíos en Jerusalén con el hombre a quien pertenece este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos esto, nosotros y el pueblo de allí rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿por qué estáis llorando y rompiendo mi corazón? Estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Después de eso, el apóstol Pablo fue a Jerusalén, donde fue detenido por el comandante Lisias, que lo envió al procurador romano Félix en Cesarea. Como Pablo era ciudadano romano, decidieron enviarlo con una fuerte escolta a Roma, donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él. Pero todo esto formaba parte del propósito de Dios, ya que el apóstol Pablo llevó el evangelio hasta el palacio de Nerón, donde encontró almas que lo recibieron, conforme verificamos en Filipenses, capítulo 4, versículo 22, donde está escrito, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. En aquellos tiempos, el emperador de Roma era llamado César. El apóstol Pablo estaba en Roma, viviendo en una especie de libertad condicional en una casa alquilada, como está escrito en Hechos 28, 30. Después de esos 2 años en Roma, el apóstol Pablo fue liberado, pues los tribunales imperiales no consideraron ninguna de las acusaciones contra él consistentes. Él retomó su ministerio. Sin embargo, en el 64 después de Cristo, hubo un gran incendio en Roma, y el emperador Nerón culpó a los cristianos, desencadenando una gran persecución contra ellos. Se cree que el apóstol Pablo, durante esta persecución, fue arrestado de nuevo. Sin embargo, otra versión sugiere que el apóstol Pablo fue arrestado bajo la acusación de ser un falso cristiano. El hecho es que regresó a Roma y desde allí escribió sus cartas más emocionantes, incluyendo la segunda epístola a Timoteo, en la que expresó su deseo de sufrir por Cristo y dar su vida por la Iglesia. Junto con Timoteo, vivió los últimos meses de su existencia en una prisión horrible, iluminada solo por una esperanza sobrenatural. Él se sentía humanamente abandonado, pero todas esas circunstancias fueron dejadas bastante oscuras en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo escribió una despedida triste en ese pasaje, que ha sido inspiradora para muchos cristianos. Él dijo, porque yo ya estoy siendo ofrecido por libación de sacrificio, y el tiempo de mi partida está cerca. Peleé la buena pelea, terminé mi carrera, guardé mi fe. Desde ahora, la corona de justicia me está guardada, la cual el Señor, justo juez, me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que amen su venida. Esas fueron las últimas palabras que escribió el apóstol Pablo. Después de eso, fue condenado a muerte, según la tradición, siendo también ciudadano romano. Se cree que fue decapitado con una espada, probablemente en el año 67 después de Cristo. Fue una muerte triste que el apóstol Pablo tuvo, pero este gran hombre de Dios comprendió que este mundo es pasajero, como él mismo dijo en 2 Corintios, capítulo 4, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno y excelente, no mirando nosotros en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.
El apóstol Pablo sabía lo maravilloso que era el cielo. La muerte del apóstol Pablo fue triste, pero él partió con la certeza de la gloria eterna que le aguardaba al lado del Señor. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Dios te bendiga.